Retomar una de las cuestiones que hablamos esta mañana como información para conocer las repercusiones que eventualmente pueden tener en sectores concretos, como por ejemplo en la docencia universitaria. Y me estoy refiriendo al anuncio que se hizo ayer acerca de que el gobierno y los gremios acordaron en Buenos Aires un incremento, digamos, en el valor de los salarios básicos de la docencia. Normalmente la paritaria docente, y así se nos ha explicado muchas veces aquí, suele estar atada en su suerte, digamos, a lo que acontece con los acuerdos de los que participa, por ejemplo, la CETERA. Entonces le hemos pedido ahora a Jimena Yuri Ayub, que es secretaria general del CIDIU, que nos atienda a ver qué análisis hacen de lo que aconteció ayer con este anuncio efectuado por los gremios y por el ministro de Educación de la Nación. Jimena Yuri Ayub, buen día, gracias por atenderme, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy Gracias bien. por llamar. No, por favor, queríamos conocer qué evaluación hacen ustedes de este anuncio que hubo ayer en Buenos Aires. Bueno, en principio es alentador, digamos, desde la CONADU y así las otras federaciones nacionales iniciaron hace unas semanas un reclamo de una revisión paritaria. Han habido algunas reuniones digamos, con el gobierno, con el ministro, porque la verdad que la paritaria que se cerró a principio de año, con las tasas, con la inflación que ha habido, ha quedado muy atrasada. Entonces, la promesa del gobierno de que ningún trabajador iba a perder con la inflación se volvía obsoleta. ¿Está bien? O sea, no tenía, era una promesa incumplida. Y bueno, la verdad es que los números que se estaban manejando sobre lo que podría ser un nuevo acuerdo paritario para los docentes universitarios y para los no docentes universitarios, digamos, son dos paritarias que también suelen estar asociadas. Tiene mucho que ver con los números que vemos que ayer se anunciaron del acuerdo paritario de la paritaria nacional. Sobre Sí, todo eso porque eso habíamos advertido, modifica, sí. porque eso sobre todo modifica la garantía salarial para el docente universitario. Está bien que es aquel que recién ingresa, es el salario más bajo que tenemos dentro de la comunidad universitaria, que con los números de inflación de los últimos meses estaba quedando muy relegado. Entonces, es como que todos los salarios lograrían tener unos aumentos similares. Lo importante me parece que es, visto las tasas de inflación que estamos teniendo, que lo que es casi imprescindible son las cláusulas de revisión. Ajá. Porque ahora estamos hablando de una inflación, se está proyectando que vamos a tener una inflación hasta fin de año del 45%. Sí. Y lo que la realidad indica es que muchas veces todas esas proyecciones lamentablemente se quedan cortas. La inflación está como tal vez un poco desbocada, el gobierno no la está pudiendo controlar, y la realidad es que mientras no haya un control de la inflación, está bien, mientras eso no se logre frenar, todos los salarios de los trabajadores están en riesgo, está bien, porque o sea, uno obtiene una paritaria que le mejora la situación, pero al mes eso ya se lo llevó los mismos que se llevan siempre las ganancias. Ajá. Entonces, es una situación muy compleja. Ahora, Nosotros, los sí, números dados a conocer ayer son bastante parecidos o similares, digamos, a la declaración de la CONADU del 13 de agosto, de sí, días sí, pasados, ¿no? sí, por eso creemos que es como que, bueno, la respuesta a los reclamos de la CONADU van a ser atendidos. Porque ustedes habían Era pedido precisamente eso, adelantar el 35% previsto a agosto, a agosto y dar un incremento de un 10% que ¿sí? permitiera redondear un 45% en lo que va del año, en el año, digamos, ¿no? Sí, con una revisión a fin de año, Con una revisión a fin de año, sí. pensando en que lamentablemente tal vez la inflación no se frene. Ujú. Además, ustedes han reclamado otras participaciones digamos, en instancias que son después decisivas, porque ustedes
han pedido al Ministerio de Educación ser parte de la mesa de discusión sobre la ley de justicia educativa, habla la declaración de la CONADU, y también sobre el presupuesto universitario, sobre lo cual dice que no han tenido nunca muchas precisiones. Bueno, digamos, la CONADO y la gran mayoría de las federaciones reclama tener, digamos, sentarse en la mesa donde se discute cuestiones que terminan afectando a los trabajadores, ¿está bien? La creación o la sanción de un convenio colectivo de trabajo con la generación de las paritarias de negociación salarial, tanto a nivel nacional como a nivel local, son un gran avance, pero también hay otras instancias en donde los trabajadores tienen que discutir porque lo que se discute lo afecta. Digamos, a los trabajadores de la universidad el presupuesto universitario nos afecta porque tiene que ver con qué es lo que tiene uno para trabajar, que creo que lo aprendimos en este año y medio de pandemia, digamos. ¿Cuánto equipamiento, cuánto insumos le faltan a las universidades para poder trabajar y para poder desarrollar las actividades que tiene en normalidad y no en normalidad? Uh-huh. A propósito de normalidad y no normalidad, ¿cómo están viendo, digamos, el retomar actividades ahora con este mejoramiento de las condiciones sanitarias? Nosotros creemos que tenemos que, digamos, que hay que tener, lo primero es tener parámetros objetivos de qué es mejoramiento y qué es empeoramiento, ¿está bien? Porque la realidad nos muestra que uno se va acostumbrando a la desgracia. O sea, nosotros creo que hemos naturalizado un número de muertos por día por casos de COVID que no debemos normalizar, porque no son pocos, por lo menos para nuestra realidad local. Sí, es bastante alta, sí. Y digamos, vemos los números, te diría que en los últimos 3 o 4 días han bajado, todo indica que van a seguir bajando, por lo cual uno dice, bueno, se pueden empezar a pensar en el retorno a las aulas bajo protocolo, con aforos, con un montón de cuidados, pero hay que estar alerta a si en algún momento los números empiezan a subir. No sabemos qué va a pasar con la variante Delta. También hay que pensar, hay un montón de estudiantes que a lo mejor no están recibiendo un servicio, al menos en nuestro caso, ¿está bien? Porque se fueron hace más de un año y todavía no han regresado. Entonces es como que la virtualidad tiene que ser sostenida. La virtualidad no es algo que nos haga feliz, obviamente, estamos acostumbrados a lo otro, conocemos lo otro. Para lo otro es cotidiano el aula, pero me parece que hay que no hay que relajarse. Lamentablemente todo indica que la pandemia no pasó, lo vemos en otros países. Jimena Yuri Ayub, muchas gracias por atenderme, gracias por la información. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento, buen día. La secretaria general de CIDIU, Jimena Yuri Ayub, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.